Bueno, espero que se encuentren muy bien, que todo esté saliendo muy bien. Bueno, vamos a arrancar la sesión de hoy dando unas reindicaciones, o bueno, reforzando las indicaciones que les di la sesión anterior. Recuerden que se reciben evidencias hasta mañana, pero eso no quiere decir que no puedan seguir evaluando. Es decir, bueno, espérame, yo corrijo la palabra. Es decir, yo evalúo evidencias hasta mañana, ¿sí? Las que entreguen hasta mañana yo las evalúo. De ahí en adelante pueden seguir entregando evidencias, ¿vale? Sigan entregando las evidencias, no hay ningún problema, sigan con sus evidencias normal, ¿sí? Eh, Nosotros terminamos contrato el 19 de diciembre, ¿sí? Los instructores terminamos contrato en 8 días. Entonces tendremos esta semana, o sea, es decir, desde mañana en adelante, para poder entregarle las evidencias evaluadas y bueno, los informes y los reportes que tenemos que entregar, listo, que ya se están construyendo. Entonces recuerden, hasta mañana, las evidencias que entreguen hasta mañana son las evidencias que se van a evaluar. ¿Listo? Probablemente si me alcanza el tiempo, les evaluaré más, ¿sí? Pero digamos que mi responsabilidad ya sea esto, digamos que queda hasta el 13, ¿vale? Para que lo tengan presente. Profe, hoy va a explicar evidencias, sí, hoy les voy a explicar 2 evidencias para que las trabajen. Regálenme un segundito, por favor. Hoy les voy a explicar 2 evidencias que son largas, son muy importantes para este proceso del proyecto, ¿sí? Entonces van a tener el tiempo para que las trabajen. Dicen ustedes, profe, no tenemos vacaciones, no sé qué. Sí, digamos que no podría, digamos, tener ese término propiamente de vacaciones, porque ustedes están en una formación virtual, ¿sí? La plataforma va a quedar activa. Ustedes deciden si ingresan, si no ingresan, si vuelven a ingresar por allá en enero, ¿sí? Ustedes son los que deciden, ¿sí? Ustedes son libres. Recuerden que es una formación virtual y es casi que autónomo el aprendizaje. ¿Qué va a ser, qué va a ser lo diferente? Pues que no van a tener de pronto un instructor que cada 8 días les esté dando una sesión o 3 instructores que en la semana les estén dando 3 sesiones hasta finales de enero o inicios de febrero. ¿Listo? O sea que ustedes ya verán si dicen, no, pues yo abandono esto hasta que vuelvan a poner un instructor, que no es lo que tienen que hacer. Eso es lo que menos tienen que hacer. Yo que les recomiendo que sigan viendo el material, sigan avanzando por lo menos en la fase de análisis. En todo el material, léanlo, revísenlo, estudienlo, métanse a internet, investiguen, no abandonen el proceso que ya llevan construyendo en este 2 meses largos y vayan a esperar 2 meses más. Estamos en diciembre, lo que es enero, digamos que mediados de diciembre, lo vayan a abandonar y volvemos en febrero. ¿Sí? No es el sentido, porque van a ustedes a llegar después perdidos, otra vez a retomar el proceso. ¿Sí? Entonces, yo sé que todos trabajan, tienen familia, tienen programadas vacaciones. Yo no les estoy diciendo que dejen de hacer eso que tienen que hacer, sino que no lo abandonen, cojan una semana, háganle todos los días una media horita, investiguen, lean y trabajen sobre las 2 evidencias que les voy a compartir el día de hoy. ¿Listo? Los que ya tienen su grupo y están trabajando de maravilla, pues traten de ajustarse entre el equipo, ¿sí? Bueno, yo voy a comenzar a leer, después les hago la socialización. No, es que Sultanito tiene un viaje programado, entonces no va a poder conectarse esta semana, listo, cubrámoslo, después cuando vuelva le explicamos. El trabajo en equipo se trata de eso, de apoyarse. Los que no, pues me han escrito, profe, es que mira que mi equipo no responde, que no sé qué, pues nada, comience a trabajar solo, trabaje solo, haga el proyecto solo, de aquí a mañana o el otro año miramos a ver qué hacemos, pero siga trabajando, ¿sí? Y no meta a nadie, o sea, los que son vagos o los que están muy ocupados o los que no tienen el tiempo para dedicarle al programa, pues nada, pues que tomen una decisión y se retiren o le metan la ficha. No hay de más, no hay de otra. O sea, hay una o se retiran y ya, no, digamos que no se hacen ya más nada, o dos, que se comprometan y le metan la ficha. ¿Vale? Esos son los únicos caminos, no hay más. Que, profe, que yo soy el único que está trabajando, ya en las evidencias anteriores yo los metí a ellos, pues no lo siga haciendo, ¿sí? Simplemente me han escrito algunos mensajes, por ahí los he visto, los respondo. ¿Qué voy a hacer con esas personas? Los voy a sacar del grupo y los voy a dejar en un GAE solos.
El otro año definimos, mira, hay 3 personas solas comprometidas para trabajar, armamos un GAES con ellos. ¿Vale? Pero sigan trabajando solos, no hay de otra, o sea, ya no hay un tiempo de poder reasignarles otro equipo. Sigan trabajando solos, ¿vale? Entonces abramos un espaciecito para estos temas de preguntas. Entonces alcemos la mano los que quieran hacer una pregunta, tengan alguna duda, inquietud, la atendemos de una vez. Andrés Coy. Profe, qué pena. Sí, Es señor. que imagínese, o sea, a mí me gusta el cuento, ¿sí? Sí, señor. Pero estoy atrasado en unas evidencias. Seamos Sí, señor. realistas, ¿sí? Ajá. Tengo como dos o tres quedadas, más las 2 de hoy. Yo espero ya tener todas esas evidencias arriba, digamos que en 2 semanas, porque hay unas que son muy, o sea, son complicadas porque toca recolectar, sí, ya fui a la biblioteca, recolecté mis datos, sí, pero no he tenido el tiempo de copilar, digámoslo así. Ajá. ¿Habría algún problema? No, vuelvo y les digo, yo a partir de mañana evalúo las evidencias que me suban hasta mañana a las 23:59 horas. De ahí en adelante ustedes sigan subiendo evidencias normal. ¿Qué va a pasar? Pues que no van a tener evaluación hasta finales de enero o inicios de febrero que ya llegue el instructor que llegue. Vuelvo y les digo, no sé si sea yo, si sea un instructor nuevo, si quien sea, no lo sé. Pero sigan subiendo las evidencias. ¿Listo? Profe, y otra pregunta, Sí, señor. es que con mi grupo yo me equivoqué, digámoslo así, y Ajá. ayer subí la corrección, ¿sí? Y Sí. después me puse a leer bien, o sea, detalladamente, y creo que esa corrección está mal. Creo, no estoy seguro, hasta que Listo, no la entonces revise el profe. yo te hago la retroalimentación y si tienes que volverla a corregir, la corriges. Ustedes, intentos, yo voy a dejar habilitados 3 intentos. Si nos pasamos de 3, pues habilitamos el otro año, habilitamos otro intento. Ah, listo, gracias, profe. Esa era la pregunta porque ¿Listo? me tenía atormentado desde ayer. No, 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 tranquilo. Tranquilo que esto se trata de aprender. Y si se equivocaron, pues volvemos a hacerlo. No hay problema. Ah, listo, gracias, profe. Listo, Andrés, perfecto. Hugo. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, Hugo. Sí, señor, te escucho bien. Le iba a hacer 2 preguntas. A ver, digamos, la evidencia 1 ya yo la entregué, que era la del instrumento, ¿sí? La que sigue, que es la de la formulación del proyecto, esa tiene que ir acompañada de historias de usuarios, ¿cierto? Ajá. Yo puedo tener 2 historias de usuario, como es que tengo una que es docente y otra que es estudiante. ¿Se puede hacer así? Por Claro, separado. sí, claro. ¿No? Digamos que las historias de usuario, yo les pasé a ustedes una matriz de Sí, historias de sí, usuario yo donde usé donde se define quién es el actor. sí, pero ¿Sí? entonces No, lo puedo manejar de esa manera. Y si de claro, tú puedes pronto, tener 2 matrices, una para el usuario a estudiante y otra para el usuario docente, otra para el usuario directivo. ¿Sí? Digamos que lo que sí no puede haber es una historia de usuario nomás por cada uno. Eso es imposible, tienen que haber por lo menos unas 10 historias de usuario. ¿cómo así? ¿Sí? No, o Yo sea, les yo pasé a simplemente ustedes digo, una matriz. sí, yo hice una matriz de historia de usuario de estudiante porque son procesos diferentes. Y la del docente la hice aparte. Tengo 2 historias de usuario nada más. 2 historias de usuario se refiere a que usted tiene nomás Por perfil. una y dos, así, 2. Si quiere le muestro para salir de duda. ¿Puedo Sí, compartir sí, pantalla? dale, comparte. ¿Listo? Ahí está viendo mi pantalla. Ah, ya tiene 2 matrices, porque historias de usuario tiene HU001, Ah, ok. HU002, HU003, cada uno de esos es una historia de usuario.
Ahora entiendo. Bueno, no sabía, pensé que historia de No, usuario era todo el proceso. no, esa es la matriz, pero las historias de usuarios tú las tienes numeradas, tienes 9 por cada perfil, por cada actor. Bueno, y aquí tenía una duda, porque es que, por ejemplo, ese proceso lleva varias fases, ¿sí? Entonces, la primera fase es seleccionar una modalidad y ver si solamente se escribe como un objetivo, un proyecto, una descripción breve, y eso se aprueba o no se aprueba. Luego, si se aprueba, pasa al anteproyecto. Entonces, también se Entonces formula. ahí vamos a sacar los requerimientos. Pero entonces aquí en historia de usuario lo que dice fue repetir proceso para anteproyecto y repetir proceso para documento final. ¿Se puede poner eso Listo. así? O? Perfecto, así. Esa es la historia de usuario. Ok. ¿Sí? Ahorita lo que vamos a hacer de estas historias de usuario, que es lo que vamos a explicar hoy, es sacar requerimientos. Listo. Y ahí Y la tienen de que salir los docente, requerimientos y del instrumento que ustedes aplicaron. sí. Y la de docente es más cortica, porque es nada más como unas notificaciones y. ¿Listo? Pero es Perfecto, así, está bien. como que una matriz por perfil. Perfecto. Y otra pregunta que le quería hacer era del instrumento, pues la información que recolecté, nada más he obtenido 6 respuestas y 13 respuestas, porque los estudiantes están de vacaciones y eso es difícil que ellos respondan ahora, ¿sí? Entonces, no sé Listo, pues si eso, con para eso la trabajo. entrega, con esas trabajas. Listo. Vale. Bueno, gracias. Vamos a dejar de compartir aquí. Listo. Listo. Pedro Padilla. Aló, profesor. Pedro, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Sí, señor. bueno, profe, de acuerdo a la matriz que usted mencionó ahora, dice que yo puedo tomar los más importantes, pueden ser 7, 8, 5, 6, o tienen que ser todos 9. No, cada proyecto tiene historias de usuario distintas. Pueden tener 6, 5, 10, 20, 50, 200, 40. Ah, bueno, perfecto, profe, esa era la duda que tenía yo en esa Sí, parte. señor. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Listo, perfecto. ¿Me colabora, porfa, Pedro, con el micrófono? Gracias. Por favor, muy amable, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, no habiendo más preguntas, vamos a meternos al grano. Entonces, chicos, el día de hoy, digamos que finalizo este proceso formativo con ustedes, con estas dos evidencias. Estas dos evidencias son dos evidencias muy interesantes y las dos van muy alineadas y las dos, digamos que este documento de especificación de requerimientos de software, pues contiene mucha información, ¿sí? Si uno se va, vamos inicialmente a irnos a revisar el material, ¿no? Entonces yo normalmente con ustedes reviso el material, entonces me meto acá a la fase de análisis, actividad de proyecto, guía y me voy a la guía, ¿sí? Entonces a la guía de aprendizaje. Y en la guía, entonces vamos a ver acá, especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Acá yo le doy buscar y aquí está la evidencia. Entonces dice, construir el documento de requisitos que se especifiquen los requisitos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta las características del software a realizar. Elementos para tener en cuenta en el documento técnico de validación. Deben seguir las normas básicas de presentación de documento escrito, Y la lista de, entonces mira, solamente va este documento que va a tener. Este documento va a tener una portada, una introducción y una lista de requerimientos funcionales y no funcionales. Pare de contar. ¿Cómo se debe entregar? En PDF y en Word. ¿Listo? Pero acá viene pues algo más interesante y es pues, nosotros hablando de requerimientos y qué es eso, qué es esa vaina. Entonces nos vamos a ir acá al material. Entonces acá en el material estábamos en la fase de licitación, análisis de especificación, ¿cierto? Y vamos acá a hablar de la validación de requisitos. Acá. Vamos a meternos acá de validación de requisitos. Entonces esto, la validación de los requerimientos. Ya vimos como todas las fases, ¿cierto? Entonces validación de requerimientos, revisión de requerimientos, espera. Vamos acá a análisis y especificación de requerimientos. Fase de licitación ya la vimos, vamos acá en el análisis y especificación de requisitos. Técnica de análisis de requisitos. ¿Sí?
Entonces vimos pues digamos que vimos algunas técnicas, ustedes iban a establecer, digamos, como cuál iba a ser la mejor, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que comencemos a entender acá es, bueno, después viene esto, después viene validación de requerimientos. Espérame que estoy buscando algo puntual. Entonces, acá lo que hacemos nosotros es revisar requerimientos. Entonces, los requerimientos, digamos que los requerimientos tienen unas características, y es la verificabilidad, comprensibilidad, que sean rastreables, que tengan adaptabilidad. Digamos que adicional, ¿cierto? Adicional a los requerimientos, cuando ya tenemos unos requerimientos, nosotros tenemos que hacer una construcción de prototipos. Y acá vamos a comenzar a trabajar en la construcción de los prototipos, pero ya nos metemos a esa parte. Acá nos muestra esta parte una herramienta para construir los prototipos. Hay una que se llama Macap, Adobe XD, hay una que se llama Balsamic, hay una que se llama Lucidchart. Bueno. Y después viene la generación de los casos de prueba, ¿sí? Entonces, por eso les digo que esta parte es larga, es larguita. Entonces, herramientas para, después viene, bueno, cómo gestionamos los requerimientos, después vienen cómo evaluamos los requerimientos, entonces venimos en estas dos. Y después viene acá, bueno, ya viene lo que es metodología de desarrollo de software, pero quiero meterme acá en ingeniería de red. Voy a devolverme un poco, ¿sí? Voy a devolverme un poco acá. Acá en requisitos, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos trabajando sobre herramientas para levantar requerimientos y estábamos utilizando una metodología que se llama, una metodología que hace parte de las metodologías ágiles, que es las historias de usuario. Las historias de usuario y utilizando instrumentos de recolección, en este caso encuestas, entrevistas, observación o simplemente observación, focus group, ¿cierto? Grupos vocales. Entonces estábamos trabajando con esos instrumentos y adicional con una metodología basada en metodologías ágiles que son historias de usuario. Entonces, cuando yo ya tengo definido esto, acá, cuando yo ya tengo definidas las historias de usuario, las mismas historias de usuario, por ejemplo, me voy a basar en el de control de envíos. ¿Sí? Acá en el de control de envíos vamos a seguir con este ejemplo. Entonces, cuando yo tengo esto acá, él me dice, la historia de usuario la levanto de un usuario, ¿cierto? Entonces un usuario me dice, mira, yo quiero como empleado de logística, requiero poder registrar un nuevo envío en el sistema, ¿sí? Entonces acá ya me está permitiendo describir qué es lo que ese usuario pretende del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que el usuario pretende que el sistema realice? También me dice, mira, acá el rol es el empleado de logística. Acá ahorita vamos a ver otro acá, un cliente. Entonces el cliente me dice, mira, yo como cliente quiero recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto cuando mi envío esté cerca de la entrega. Esto me va permitiendo a mí describir los requerimientos, ¿sí? Tener un acercamiento de los requerimientos. No sé, miremos otro cliente. Entonces, como cliente, quiero poder calificar el servicio de entrega de los, como digamos que me proporcionar comentarios. Ahora, otra historia de usuario, ¿cuál podría ser? Como cliente, deseo registrarme en la aplicación, no sé, para poder seguir mi envío, ¿vale? Para poder rastrear mi envío. Esto simplemente es un ejemplo. Ustedes tienen que, lógicamente, incluir las historias de usuario basadas en lo que pretenden los usuarios de su sistema. ¿Sí? ¿Y esto cómo se logra? Pues haciendo encuestas y entrevistas. Ahora, cuando ya tengo esto, eso me permite tener un acercamiento al requisito del sistema. Lo que veníamos haciendo nosotros era acercarnos a qué es lo que el sistema quiere, qué es lo que nuestros usuarios y clientes quieren de del sistema, de nuestro sistema. Hablo porque nosotros lo vamos a construir. Y ellos dicen que un requisito, digamos que el material dice un requisito es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. Entonces, cuando hablábamos de errores como que no se sabe dónde el envío se encuentra, el cliente no sabe si su envío se entregó o no. Entonces, un requerimiento del sistema es que ese cliente pueda ver dónde está el envío, ¿cierto? O su paquete. Entonces, eso es lo que permite resolver un problema, ese requisito como tal. Entonces, acá hablas básicamente hablando ya de la importancia de los requisitos, establecen el alcance del trabajo, se pueden definir estrategias de desarrollo, riesgo, tomar decisiones, indican al equipo del proyecto que requieren los usuarios, las necesidades del negocio, mira, que son importantes. El éxito, fracaso, ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo se evalúan, pero quiero que entremos acá, que es lo que vamos nosotros a definir. Requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales,
¿sí? Esta evidencia inicial habla de especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, ¿sí? Entonces, mira, fácil pero difícil, fácil de entender pero difícil de pronto de llevarlo de plasmarlo. Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares, o también puede declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer, ¿sí? El requerimiento funcional es netamente del sistema. Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? ¿Qué el sistema debe hacer y qué el sistema no debe hacer? Y veíamos acá, me permite establecer alcance, mira, un alcance del trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Los requerimientos no funcionales son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Entonces, acá cuando hablamos de funciones son distinto a lo que queremos que el sistema haga. Es lo que quiero que el sistema proporcione: seguridad, disponibilidad, accesibilidad. Seguridad en cuanto a los datos. Entonces vamos a hablar de un sistema seguro en cuanto a los datos, ¿sí? En que van a tener sus datos seguros. En disponibilidad, relacionado a que el sistema va a estar disponible, ¿qué? 24/7, va a estar disponible nomás 8 horas, ¿sí? La disponibilidad en tiempo. Accesibilidad, no, va a tener acceso a diferentes pantallas, o no va a tener acceso a diferentes pantallas, qué pena. Sí, a eso hablamos en cuanto a disponibilidad. Accesibilidad, qué pena, va a ser accesible desde distintos navegadores, ¿vale? Eso es un requerimiento propio del sistema, ¿vale? Requerimiento no funcional. Entonces, incluyen restricciones de tiempo sobre el proceso de desarrollo de estándares. Dentro de estos requerimientos se encuentra todo lo referente a la fiabilidad, tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. En la siguiente se presentan algunos ejemplos sobre requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, por ejemplo, un requerimiento funcional, entonces se puede ingresar cédula, nombre, teléfono de cada cliente, se requiere un listado de clientes por zona, ¿sí? Entonces, no funcionales. La consulta debe resolverse en menos de 3 segundos. El lenguaje que se debe proporcionar es Java. Listo, acá hablamos de un lenguaje y demás. Yo les tengo acá un ejemplo, unos ejemplos acá, un ejemplo propiamente acá les quiero presentar. Entonces, por ejemplo, basados, y vamos a hablar un poco, una definición adicional a los requerimientos funcionales. Una definición adicional de los requerimientos, digamos que a lo que refiere digamos, un requerimiento funcional, pues básicamente describen las funciones específicas que debe realizar el sistema del software, ¿sí? Punto. Entonces, yo les decía a ustedes, por ejemplo, no sé, Rappi. ¿Qué puedo hacer yo en Rappi? Yo puedo registrarme. Eso es un requerimiento funcional. ¿Qué puedo hacer yo en Rappi? Solicitar un producto, ¿sí? Ya. ¿Qué puedo hacer yo en Rappi? Consultar el estado de mi pedido, ¿sí? A eso se refiere un requerimiento funcional, ¿sí? ¿Qué me ofrece a mi Rappi en temas de seguridad? Que mis datos están seguros. En temas de pago, un requerimiento no funcional en temas de pago, no sé, que utilizan un estándar X para la pasarela de pagos, ¿sí? Entonces, eso es un requerimiento no funcional, es lo que me ofrecen a mí en cuanto a temas de seguridad. De disponibilidad, por ejemplo, Rappi está disponible todo el tiempo, 24/7. Yo puedo entrar a Rappi todo el tiempo. Rappi, un requerimiento no funcional, que Rappi puede funcionar en dispositivos móviles Android y iOS, ¿sí? Para iPhone y para smartphone, para Android, ¿sí? Eso hace referencia a los requerimientos no funcionales. ¿Listo? Que mi sistema va solamente a funcionar en web y va a ser para browser, para navegador, eso es un requerimiento no funcional. Que mi sistema solamente va a funcionar en Google Chrome, no va a funcionar en ningún otro navegador, eso es un requerimiento no funcional. Que mi sistema es un sistema web y va a funcionar para browser en navegadores para dispositivos móviles, browser para navegadores de equipos de pantallas XYZ, ¿sí? De X dimensiones las pantallas. Esos son requerimientos no funcionales. Requerimiento funcional hace referencia a la funcionalidad del sistema. Pero les digo, Rappi, ¿qué me permite a mí? Hacer pedidos, es un requerimiento. 2, ver el estado de mi pedido. 3, conocer los productos ofrecidos. 4, ver las ofertas. 5, todos esos son requerimientos funcionales, ¿sí?
Entonces hace referencia a lo que el sistema debe realizar, ¿sí? En otras palabras, son las capacidades y comportamientos que se esperan del sistema para satisfacer las necesidades del usuario o del negocio. Estos requisitos se centran en el qué debe hacer el sistema. ¿Qué debe hacer el sistema? Por eso es importante tener clara la problemática y tener claro lo que el cliente, usuario o negocio o servicios esperan. Entonces, ¿por qué se levanta información? Porque queremos saber qué es lo que el usuario espera. ¿Por qué se hacen historias de usuario? Porque mediante las historias de usuario yo puedo saber qué es lo que el usuario o cliente espera que se realice. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, ya vamos uniendo un poco lo que se hizo atrás de entrevistas, encuestas, ir a visitar la empresa, ir a hacer observación, ir a conocer la documentación, saber a qué se dedica la empresa, saber cuál es su problemática, levantar historias de usuario, me permite a mí llegar a algo fundamental para el proyecto. Los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Sí, un requerimiento funcional. El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con sus datos personales. Si queremos ser más, digamos que hablábamos de requerimientos funcionales acá, y los requerimientos funcionales deben ser muy claros. Si había una evaluación, mira, necesarios, completos, consistentes, correctos, factibles, modificables, priorizables, verificables, rastreables y claro. Entonces, si uno quiere ser más claro con el requerimiento, el sistema debe permitir a los usuarios registrarse con sus datos personales. Y entre paréntesis, cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono. No es lo mismo yo registrarme en una aplicación de la registraduría donde me tienen que pedir fecha de expedición del documento, mi número de documento, yo de qué ciudad nací, en qué país, a registrarme en otro sistema. Por ejemplo, simplemente con los sistemas de hobby, ¿cierto? De pedidos y demás, solamente me piden que me registre con mi correo, mi usuario, un usuario, una contraseña y para de contar. No me pide más nada. Y mis nombres. Pero eso los extrae con servicios de otro lado. No es más, ¿sí? Pero distinto a si yo tengo que registrarme en una aplicación donde sí requiero datos. ¿Y cómo sé qué datos requiere el cliente para el registro? Pues haciéndola, eso me lo da el usuario, ¿vale? Eso me lo da el negocio. Ahora, por ejemplo, el sistema debe proporcionar una función de búsqueda que permita a los usuarios buscar artículos por categoría. Fíjate que hay un requerimiento ahí, claro. Entonces, yo como usuario puedo ir a buscar por categoría los productos. Ah, bueno, vamos a tener categorización de los productos. El sistema debe permitir a los administradores generar informes mensuales sobre las transacciones realizadas. ¿Sí? Esos son requerimientos funcionales. Hace referencia a los requerimientos no funcionales, digamos que son criterios que definen las cualidades o restricciones del sistema, pero no describen funciones específicas. O sea, los no funcionales no describen funciones. Estos requisitos se centran en el cómo, ¿sí? En el cómo se debe comportar el sistema en términos de rendimiento, seguridad, usabilidad, accesibilidad, entre otros, ¿sí? Son aspectos que afectan la calidad y eficiencia del sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir nada, cuando se registre, cada vez que se ejecute una transacción va a durar 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. No sé, otra cosa, si el sistema se llega a caer, ¿cuánto tiempo de respuesta van a tener para que el sistema vuelva a funcionar? ¿Vale? A eso hace referencia a los requerimientos no funcionales. El sistema debe garantizar la seguridad de los datos mediante la encriptación de información sensible. Por ejemplo, investigar sobre temas de seguridad de datos. Entonces, ¿mediante qué forma? Entonces, yo les estoy diciendo, mediante una encriptación de la información sensible. ¿Cuál información sensible? Por ejemplo, su número de documento, información sensible como su fecha de expedición del documento, como su fecha de nacimiento, dependiendo de, por ejemplo, si el usuario, el cliente me dice a mí, mira, esa información o estos datos son sensibles, se tienen que encriptar. Una contraseña, ¿vale? El sistema debe ser capaz de manejar 1000 transacciones por segundo durante las horas pico. Entonces, eso dependiendo de la cantidad de transacciones. ¿Sí? ¿Cuántas transacciones, por ejemplo, se esperan recibir o cuántas ventas diarias se esperan recibir? Eso es un requerimiento no funcional y eso me lo da ¿quién? Pues el usuario. La interfaz de usuario debe ser fácil de usar. Esto es simplemente accesibilidad. Entonces debe ser fácil de usar, accesible para personas con, por ejemplo, si voy a incluir, esto va a ser para personas con alguna discapacidad, por ejemplo, visual o auditiva. Entonces eso tiene que hacer referencia a la calidad, ¿cierto? Y a la eficiencia del sistema. Entonces, relacionado a eso, entonces mi sistema lo va a poder utilizar personas con discapacidad. ¿Con qué discapacidad? Entonces, ser muy claros con qué discapacidad.
¿vale? A eso hace referencia a los requerimientos no funcionales. Digamos que teniendo en cuenta lo anterior, los requerimientos funcionales, no sé, digamos que son funciones específicas del sistema, ¿cierto? Mientras que los no funcionales son características globales del sistema. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ustedes decir, vamos a trabajar en X lenguaje, vamos a trabajar con X motor de base de datos, ¿sí? Ahí se puede especificar todo. ¿Cómo logramos eso? Con investigación, y por eso les digo que esa es una de las evidencias un poco más complejas para la fase de análisis. ¿Listo? Para que lo tengan presente, y es, los dos tipos de requerimientos son esenciales para el diseño, desarrollo y evaluación efectivos del sistema del software. Los dos son fundamentales, o sea, no nos podemos saltar uno ni el otro. Yo les cuento una experiencia y yo, como les decía, yo estoy trabajando en un proyecto, pues que no había tenido la oportunidad nunca de trabajar en un proyecto, digamos como del lado de calidad. Y pues al estar del lado de calidad, yo tengo que tener claro unos requerimientos no funcionales, pero no hay requerimientos no funcionales. Entonces me ha tocado levantarlos a mí, imagínate, y comenzaron el desarrollo de esa manera. Entonces, como tengo que evaluar calidad, yo tengo que evaluar calidad desde la funcionalidad y desde lo no funcional. Es decir, desde lo no funcional, por ejemplo, si yo ejecuto 1000 transacciones, ¿qué va a pasar? Si yo hago transacciones X o Y, ¿qué va a pasar con el sistema? Entonces, esos son requerimientos no funcionales. Ahora, digamos que hasta este punto, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos charlando acá? Por allá Calderón Juan tiene la mano levantada. Hola, profe, sí, señor. Yo tengo Hola, Juan. una pregunta con respecto a este tema de los requerimientos no funcionales. Por ejemplo, yo trabajo en lo que es la industria farmacéutica y yo me he dado cuenta, pues como esto es una industria regulada, pues por ejemplo, los software que manejan ciertos equipos especializados, por decirlo de alguna manera, están en unos ambientes controlados. Esto puede ser, digamos, algún requerimiento no funcional para el software. Por ejemplo, para darme más a entender, Ajá, sí. el sistema o el software debe estar, no sé, instalado en un computador o instalado en un ambiente o un área con una temperatura y una humedad X. ¿Sí me hago entender? A eso es lo que yo me... Claro ¿Ese que sí, podría ser un requerimiento no funcional? claro, eso es un requerimiento no funcional, digamos que ya para el uso óptimo de ese equipo, Sí, ¿sí? Para el uso óptimo. Por ejemplo, para que esa vaina funcione bien, ese aparato funcione bien, tiene que estar en menos 10 grados centígrados, o en menos 3 grados centígrados, o en 20 grados centígrados. No tiene que, no sé, a los lados no tienen que haber, a 5 metros no tienen que haber aparatos electrónicos. Solo tiene que ser manipulado si se lavan las manos, no sé, ¿sí? Esos la requerimientos no alimentación, funcionales. por ejemplo, el voltaje Eso, de que la alimentación y alimentación es todo a eso. 220. Sí, eso es para que funcione óptimamente. Un requerimiento no funcional. Ahora, funcionalmente es, ¿para qué sirve eso? Entonces, es un aparato para chequear los latidos del corazón. Es un aparato, me permite verificar, no sé, si las articulaciones tienen algún nervio que no sé qué. Eso me sirve para revisar que el oído esté funcionando bien. ¿Sí? Eso es la funcionalidad, eso es lo que hace el aparato. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que ese aparato funcione bien? A eso hacen, digamos, referencia a los no funcionales. Y es un ejemplo muy valioso, digamos que muy acertado. Sí, o Listo, no. profe. Sí, señor, sí, me queda claro. Listo. Perfecto. Listo, entonces, bueno, de pronto al mucho le esté hablando en chino, pero vuelvo y les digo, acá aparte un tema muy importante de investigación y de lectura que les va a abrir mucho el panorama, ¿sí? Mucho el panorama. Por eso les digo que no dejen hasta febrero que nos volvamos a ver, o si no se ven conmigo, con el instructor que sea, no dejar como que a la deriva, ¿sí? El conocimiento. El conocimiento es una cosa maravillosa y es simplemente, el conocimiento está por ahí, volando, por ahí suelto, para que uno vaya y comience a coger pi de todas partes, un poquito, uno que puede nutrirlo a uno de conocimiento. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia a los requerimientos no funcionales, que
es un tema interesante, digamos que yo estoy muy metido en ese tema, en ese cuento, pues. ¿Qué más viene acá? Digamos que vamos a ver por acá unos ejemplos que yo les voy a cargar relacionados al tema del control de envíos. Por ejemplo, basado en las historias de usuario, ¿sí? Basados en las historias de usuario, por ejemplo. Una historia de usuario, vamos a ir por acá. Entonces, a esta matriz. Por ejemplo, esta historia de usuario 1 que habla de crear envío, ¿cierto? En la historia de usuario, ya sé que el requerimiento es crear envío, la historia de usuario es crear envío. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos que el sistema, que mediante el sistema se pueda crear un envío, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, cojo mi historia de mi usuario acá, voy a hacer el ejercicio acá. Entonces, listo, tengo la historia de usuario 1, ¿cierto? Esta historia de usuario 1, mediante esa historia de usuario 1 voy a generar más chicas. Entonces, la historia de usuario 1 acá. Esto no sé por qué está así. Esto no sé. Normal. Démosle acá, copiar. Démosle acá, pegar. Listo. Entonces acá, la historia de usuario 1, ¿sí? Habla de lo siguiente. Esa historia de usuario 1 tiene un requerimiento funcional 001, ¿sí? Entonces, eso es un, digamos, un estándar, nombrar los requerimientos funcionales. Requerimiento funcional 001, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir acá, el sistema debe permitir, ¿cierto? ¿Qué me decía ya? Entonces, crear envíos, ¿cierto? El sistema debe permitir a los empleados, ¿sí? A los empleados de logística, ¿sí? De logística, ingresar la información del remitente, ¿sí? y destinatario para registrar un nuevo envío, ¿cierto? Listo. Entonces mira que está muy relacionado. Envío lleva tilde en la y para un nuevo envío. Listo. Fíjate que estamos hablando de que el primer requerimiento es crear envío, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar que por cada historia de usuario voy a ir creando mi requerimiento. Entonces digo, fíjense que todo esto va teniendo relación, ¿no? Esto no va quedando suelto que, ay, eso lo hice por hacerlo. Por eso yo soy muy cansón cuando me entregan una evidencia y digo, bueno, eso porque no tiene relación con lo anterior. Por ejemplo, otro requerimiento funcional 002. Entonces hablamos de lo mismo. Entonces, el sistema debe, que digamos el sistema debe generar automáticamente, un número de, llamémoslo un número de guía, ¿sí? Un número de guía único para cada envío. ¿Bien? Para cada envío registrado. ¿Listo? Miren. Entonces ahí estoy diciendo, perfecto, mira, el de la historia de usuario 1 me dijo, el empleado de logística me dijo, vea, el empleado de logística es un usuario, ¿cierto? Es un usuario. Me dice, mira, yo lo que pretendo es registrar un envío. Entonces dice, como empleado de logística quiero poder registrar un nuevo envío. Listo. Entonces, con el análisis digo, bueno, listo, para registrar un envío, entonces puedo ingresar detalles del remitente. Mira, los criterios de aceptación me dicen, mira, para poder aceptarlo debe haber un ingreso de remitente y destinatario. Mira, acá me lo dice. El sistema debe permitir a los empleados de logística ingresar la información del remitente y destinatario para el registro del nuevo envío. Listo, perfecto. Primer criterio de aceptación de acuerdo a la primera historia de usuario. Se genera un número de seguimiento único. Acá hablan de seguimiento, yo lo llamé acá guía. Entonces, ¿qué es lo que el sistema va a hacer? El sistema va a hacer que esto se genere de forma automática. ¿Sí? Entonces, de forma automática, ese número de guía se va a generar. Entonces, eso lo va a hacer el sistema. ¿Listo? Eso es lo que me permite el sistema. No sé, vamos a ver, digamos que bajémonos por acá la historia de usuario 8. Vámonos a la historia de usuario 8.
Entonces, en la historia de usuario 8, clientes, ¿cierto? Entonces, en la historia de usuario 8. Entonces, 1, requerimiento funcional. Probablemente ahí me salgan más historias de usuario, ¿sí? Digamos que esto simplemente es un ejemplo, ustedes lo pueden adaptar a lo que necesiten. Entonces, una historia de usuario 2 al requerimiento, digamos una historia, a la historia de usuario vamos a hacer el requerimiento, dice, calificación del servicio, dice cliente, dice, como cliente quiero poder calificar el servicio de entrega y proporcionar comentarios. Puedo asignar una calificación al servicio y puedo dejar comentarios opcionales. Mira, yo tengo dos acá, dos posibles requerimientos. Entonces yo digo acá, listo, primer requerimiento es, entonces el sistema debe permitir, ¿sí?, a los clientes asignar una calificación sobre el servicio de entrega, ¿sí? Requerimiento funcional 002. ¿Sí? Yo lo voy a numerar acá por historia de usuario, pero bueno, mentiras. Acá lo ideal es que 1, 2, acá requerimiento es 3 y acá requerimiento es 4, porque esto después lo tengo que meter a una matriz. ¿Sí? Esto después lo tengo que meter a una matriz. Entonces, requerimiento 4. Entonces, el sistema debe proporcionar la opción de dejar dejar comentarios de manera general. Comentarios, no sé, ahí decía que era opcional. Entonces, comentarios opcionales cuando realice la calificación del servicio de entrega. Punto. Mira. ¿Sí? Ahí voy viendo entonces que voy listando no sé qué las historias y acá hay historia, fíjense que salen de a requerimientos. Entonces acá miremos a ver si alguno tiene, digamos que ver historial de envíos. Vámonos a esta que se ve interesante. Historia de usuario 4, dice, ver historia de envío. Entonces empleado de logística. Como empleado de logística quiero poder ver una historia completa, digamos un historial completo, mira, historial completo de todos los envíos registrados, reportes, eso se llama reportería. Entonces dice, puedo filtrar y buscar envíos por diferentes criterios. Se muestra un registro, esto es muy general, ese por diferentes criterios. Se muestra un registro detallado de cada envío. ¿Sí? Entonces, cuando se filtre, se tiene que mostrar un envío. Entonces, es la historia de usuario 4. Lo estoy haciendo acá en desorden, pero la idea es que ustedes lo hagan en historia de usuario 004. Entonces, 1. De la historia de usuario 004 ya me pintaba ahí los posibles requerimientos. Entonces, normalmente es el sistema debe permitir a los empleados de logística, ¿sí? Debe permitir a los empleados de logística asignar, no, ahí no era de asignar, era de ver historial. Entonces, ver un historial completo, porque habla de completo de todos los envíos registrados. ¿Sí? Un filtro. Otro requerimiento, el sistema debe proporcionar un filtrado y búsqueda, no sé, entonces, el sistema debe mostrar un filtro, ¿sí? El sistema debe proporcionar un filtro de búsqueda para facilitar la revisión del historial. ¿Cuál es el filtro? Pues eso se define en los casos de prueba, en los casos de uso. Es que ahí es otro trabajo interesante. Es así, entonces digamos, por ejemplo, no sé, digamos que acá como cliente quiero recibir alerta, puedo optar por recibir alertas de recibido, recibo notificaciones cuando el envío cambie de ruta. Entonces esta es otra historia interesante. Esta es la historia de usuario 005. Y con esta terminamos el ejemplo. ¿Listo? Pues espero que acá haya sido claro. Entonces la historia 005 habla de cliente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, digamos que hablar por perfiles de usuario, lo pueden abrir cada requerimiento, ¿vale? Como lo está haciendo el compañero, está bien, ¿vale?
Entonces, acá me faltó la numeración del requerimiento. El requerimiento tiene que ir numerado, muchachos. ¿Listo? 005. Bueno, aquí ya algunos no somos tan muchachos. Requerimiento funcional 006. Acá entonces requerimiento funcional 007. Entonces, el requerimiento funcional 007 habla de la historia de usuario 05. Hablamos de que la persona quiere que recibir notificaciones, ¿cierto? Entonces acá el sistema debe permitir. Normalmente algunos requerimientos no hablan de que el sistema debe permitir, de que el sistema debe proporcionar, de que el sistema debe hacer, pero digamos que sí es importante que el requerimiento funcional hable de lo que el sistema hace, ¿vale? Entonces a los clientes, debe permitir a los clientes, no sé, lo mismo, optar por recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto sobre el estado de su entrega. Eso lo hacen las empresas de envío. Entonces uno le llega, cuando en Mercado Libre le llega, uno le dice, el Mercado Libre entregó su pedido. O el Servientrega informa que su pedido ya fue entregado. ¿Vale? Entonces el sistema debe enviar una notificación o debe enviar notificaciones automáticas. Debe enviar notificaciones automáticas cuando el estado del envío, cambie, no sé, cambie de estado. ¿Sí? Cambie de estado. Entonces, cada vez que cambie de estado, me envía una notificación automática. ¿Ya? Entonces, yo tengo ya una lista de requerimientos funcionales acá. ¿Sí? ¿Con qué lo hice? Pues con un mismo historia de usuario. ¿Sí? Solamente que acá en otra pantalla están las historias de usuario. Miren. Entonces tenemos acá nuestra historia de usuario. Basado en nuestra historia de usuario, planteamos acá requerimientos funcionales. Listo. Ahora, basados en esto, ejemplo de requerimientos no funcionales. Entonces, requerimiento no funcional 001, 2 puntos. Entonces, el requerimiento no funcional, entonces decimos nosotros, no sé, ustedes pueden hablar de lo siguiente, entonces ustedes pueden tener dos aspectos, o unos aspectos, seguridad, otro aspecto a tener en cuenta puede ser usabilidad, ¿sí? Y ya les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan, disponibilidad, de hecho los pueden tomar estos mismos parámetros, ¿sí? Entonces, escalabilidad y compatibilidad, digamos que con los navegadores, compatibilidad. ¿Sí? Entonces, en seguridad, no sé, vamos a colocar un requerimiento, no sé, se debe garantizar la seguridad de los datos, ¿sí? De los datos, ¿sí? Protegiendo datos sensibles o datos confiables, ¿sí? O protegiendo, no sé, protegiendo datos confiables, no sé cómo escribirlo, listo. Requerimiento por seguridad, un requerimiento no funcional 002 por usabilidad. De usabilidad hablamos de interfaces, ¿sí? Lo visual, ¿sí? Entonces, no sé, la interfaz debe ser fácil de usar e intuitiva, ¿sí? Debe ser fácil de usar e intuitiva, ¿sí? Para los clientes empleados de logística, no sé. Clientes y empleados de logística. No sé. La interfaz. Listo. En disponibilidad, ¿qué podríamos poner en disponibilidad? No sé, que el sistema esté disponible 24/7. Requerimiento no funcional 003. El sistema debe estar disponible 24/7. ¿Sí? No sé. Garantizando el acceso continuo. No sé, ya. Otro requerimiento no funcional puede existir.
Entonces, requerimiento no funcional 004. Hablando de escalabilidad, entonces, no sé, el sistema debe ser escalable. Entonces, pensando en escalabilidad, es que, por ejemplo, hoy entren nomás 10 usuarios, pero mañana vamos a tener 1000, 2000, 3000. Entonces, el sistema debe ser capaz de poder escalar, ¿sí? Entonces, el sistema debe ser capaz de escalar en el tiempo, ¿sí? No sé, de acuerdo al número de transacciones, digamos. Tenemos el requerimiento no funcional de acuerdo a compatibilidad. Entonces, requerimiento no funcional 005. Entonces, el requerimiento no funcional, entonces el sistema se debe adaptar o debe ser el sistema debe ser compatible con distintos dispositivos, ¿sí? Y navegadores, si es web, ¿vale? Navegadores web, no sé, para tener una buena experiencia. Listo. De acuerdo con el número. Listo. Acá entonces estaríamos hablando de algunos requerimientos no funcionales. Ya ustedes acá pueden meter el uso de qué lenguaje, ¿sí? Digamos que eso ya, como les digo, acá yo simplemente les traigo ejemplos. Y ya es investigar, 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 investigar. Y yo esto se los voy a pasar, tal cual, así. Listo. Aquí, digamos que no sé si hay alguna pregunta, duda. Me gustaría escucharlos. Por acá, Pedro Padilla tiene una duda, la mano levantada. No, profe, era que estaba mirando que en la primera parte de los requerimientos funcionales, me da cuenta que usted partía de las matrices anteriores, ¿no? Entonces hay que tomarlo desde ahí para poder, ese va a ser como el centro para poder articular, para que todo venga articulado, ¿no? Todo viene articulado desde lo que ustedes levanten, la información que ustedes levanten. ¿Y dónde levantan ustedes información? Ustedes levantan información en dos instrumentos en estos momentos. En la encuesta, en la entrevista que hagan con los stakeholders, en las encuestas que realicen a los usuarios y en las historias de usuario. De ahí ustedes sacan todo. Pues todo lo que saquen de ahí se vuelven, ¿qué se vuelven finalmente? Se vuelven requerimientos. Exactamente. Y me he dado cuenta también que puede haber requerimientos internos funcionales y requerimientos externos, ¿verdad? ¿A qué hace referencia con externos e internos? Internos y externos, por ejemplo, externos funcionales, por ejemplo, el cliente, ¿no? Interno, administrativo, de acuerdo al sistema, Claro, ¿no? digamos que yo no lo defino como interno y externo, lo defino como interesados o stakeholders. Los stakeholders son todos los interesados. En este caso, por ejemplo, si es un sistema de envíos de pedidos o de logística, pues ¿quiénes son los interesados? La empresa como tal, en este caso la empresa se define en un empleado de logística, y el cliente como tal, que es la persona que confía en esa empresa para ir a dejar un paquete y que se lo entreguen a otra persona, ¿sí? Entonces, por eso está inmerso esa solicitud, digamos que acá se debió haber entrevistado también al cliente, ¿sí? Para poder levantar esta historia de usuario que está acá en clientes, mira clientes, por eso la matriz habla de unos roles, entonces tienen que tener en cuenta cuáles son esos roles, ¿vale? Más que definirlo como interno y externo. Bueno, profe, sí, esa era la pequeña duda, ¿yo? Bueno, muchas gracias. Perfecto, Pedro. Vale, perfecto. Vamos con Hugo Alfredo. Pregunta, estos son dos nuevas evidencias, ¿cierto? La tercera de la clase pasada, que es la de solamente hacer la matriz de prioridades, y ya esas son las que se entregan máximo hasta mañana, ¿cierto? Sí, sí, ya estas las comienzan a trabajar ustedes en esta temporada. Que son requisitos como tal. Sí, señor. Y bueno, y ahora me surgió una duda con respecto, pues, a mi proyecto. Es Sí, que yo señor. estaba pensando
que tenía esos dos roles asignados, pero ahora que recuerdo, pues, ¿cómo se podría llamar un rol que es la persona que administra el sistema? O eso no existe como tal, o se llama sistema nada más. O sea, No, alguien un rol que pueda ¿qué? que pueda, por ejemplo, interrumpir un proceso porque sucedió algo extraordinario. Entonces, ¿eso se puede o cómo se llamaría esa persona? Claro, administrador de sistema. Es un rol, administrador de sistema. Y ya, y simplemente podría ser una historia de usuario, es como poder interrumpir el sistema o algo así, no sé. No, pero no sé por qué interrumpir el sistema. ¿Por qué tendría que interrumpir el sistema alguien? Eso no puede pasar en ningún sistema informático. A menos Y que hayan vidas involucradas o... no, por ejemplo, es porque esto es como tiene unos plazos y unas cosas, entonces si de pronto, si yo le pusiera un condicional, si no entregó el anteproyecto en tal fecha, sí, se traba el proceso o algo, como para reiniciarlo por si el estudiante tiene alguna No, excusa porque tú válida. tienes que contemplar son estados digamos que de la petición. O sea, eso sería en la programación. Por ejemplo, un administrador del proyecto o no sé, o el del proceso, sería un rol. Que si incumple las fechas, el sistema automáticamente cambie el proyecto de estado 1 a estado 2, o de estado en mora, o de estado pasado de tiempo, no sé. A O sea, ese eso detalle quedaría tiene que llegar el requerimiento. o sea, eso quedaría como dentro del software o la programación. Claro. Uh-huh. No Y puede la ser que yo persona, diga, o sea, imagínate, yo estoy en un software y lo reinicio y vuelvo otra vez en cero para que solamente un proyecto que no se cumplió en tiempos vaya a volverse a reiniciar. Eso no se puede. Lo que tienes que contemplar son estados, cuánto tiempo tiene ese proyecto para que haga el proceso que tiene que hacer. ¿Sí? sí, pero sí debe existir ese rol de una persona que administra el sistema. Claro. ¿Sí? Pero tienes que pensar cuál es la acción de ese administrador del sistema. Listo, gracias. Uh-huh. Perfecto. Entonces, basados en eso, pues nosotros comenzamos acá a hablar específicamente de distintos roles. ¿Sí? Y esos son los roles que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si ustedes entran a Mercado Libre y yo ingreso a Mercado Libre como vendedor, probablemente tengo unas opciones distintas a si ingreso como comprador. Probablemente el que ingrese como administrador, propiamente administrador, va a tener otras acciones dentro del sistema. Entonces, cada persona que ingrese acá va a tener unas acciones distintas, ¿vale? Es decir, cada rol que ingrese. Por ejemplo, si yo ingreso a Uber como una persona que voy a solicitar un servicio, me va a mostrar unas transacciones distintas a si ingreso como un conductor que voy a ofrecer mi servicio o voy a ofrecer mi carro para prestar un servicio. Bien, entonces son distintos. Entonces por eso los roles son importantes, ¿vale? Y que se van definiendo ¿dónde? Dentro de la historia de usuario. Y se van definiendo ¿dónde? Acá, cuando ustedes aplican, hay algo que dice quién es el stakeholder, quién es este interesado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes aplican la entrevista o la encuesta, tienen que saber a quién se le aplicó eso y quién es el que está diciéndote qué debe hacer el sistema. ¿Vale? Listo. Ahora bien, cuando ya hablamos de esto, vamos a entrar a la segunda. Esta especificación, simplemente va a llevar una portada, una introducción, y va a llevar la lista de requerimientos funcionales y la lista de requerimientos no funcionales. Pare de contar. No va a llevar nada más. ¿Vale? Ahora, si ustedes quieren pegarme la matriz, esta matriz de las historias de usuario, me la quieren pegar y digamos que para tener una relación de la historia de usuario frente al requerimiento, pues perfecto, me va a servir para la revisión, ¿vale? Pero lo que necesitamos en esa evidencia de requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, pare de contar. ¿Listo? Ahora, basados en eso, pues vamos a entrar a la segunda, que es documento con especificación de requerimientos. Y acá, para no enredarlos mucho, simplemente les voy a explicar de manera muy rápida y les voy a dejar para que investiguen unos temas, ¿vale? Entonces, documento con especificación de requerimiento de software. Entonces, por acá habla algo de aquí, validación, construcción de prototipos. Esto es validación. Es que acá hay un tema
hay un documento que quiero que lo vean, metodología, pero no lo veo. Validación. Yo no sé si no está en esta guía. Creo que no está en esta guía porque digamos que este documento posteriormente lo vamos a mejorar, ¿vale? Pero ¿qué lleva este documento? Este documento que llevaría, primero les voy a decir qué llevaría este documento. Este documento llevaría lo siguiente. Este documento llevaría, ya les digo qué llevaría. Si ustedes van allá, van a internet y ustedes escriben acá, documento de especificación, mira, acá está, especificación de requerimiento de software. Es acá. ¿Qué es un documento de especificación de requerimiento de software? ¿Cómo redactar uno? ¿Qué es? Entonces, ya. ¿Por qué conviene una especificación de requerimiento de software? ¿Qué incluir? Entonces, mira. ¿Qué incluir en una especificación de requerimiento de software? Una introducción, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requisitos de la interfaz externa. Introducción, el alcance. Entonces, vamos a incluir el alcance del proyecto, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir netamente, lo que pasa es que este documento es muy largo, ¿sí? Este documento es muy largo y este documento incluye hasta, mira, de hecho, este link, mira, yo lo busqué, es de Asana, dice requerimiento no funcional y explican algunos, vea, seguridad, capacidad, compatibilidad, fiabilidad, escalabilidad, mantenibilidad, la facilidad de uso, los definen distintos, ¿sí? Entonces, plantillas para el documento de requerimiento de software, entonces, introducción, alcance del proyecto, valor del producto, entonces, ¿por qué tu producto es importante? ¿Qué beneficio le aporta a tu público específico? ¿Sí ven? Entonces acá, ojalá ingresen a este link. Mira, acá está básicamente una plantilla. Público objetivo. Entonces, ¿a quién está destinado tu producto? Uso previsto. ¿Para qué se utilizará este producto? Y descripción general, redactar un resumen de las funciones y características del software. Aquí está. Entonces, miremos a ver, plantilla gratuita. Plantilla, eso se llama SRS. Eso es de acuerdo a la IEEE 830. ¿Sí? Este documento es de acuerdo a una norma que es la IEEE 830. Pero, dejar margen para flexibilidad, ser claro. Entonces, este documento de especificación de requerimientos es una entrega inicial, ¿sí? Es una entrega inicial que ustedes van a hacer para yo socializar. Y cuando nos veamos por allá o con el instructor que se vean, yo lo voy a dejar en el acta, tienen que exponer su proyecto de acuerdo a este documento de especificación de requerimientos de software. Entonces, este documento de especificación de requerimientos de software, ¿qué llevaría? Entonces, el SRS, ¿sí? Documento de software. Eso es como Specification Requirement Software. ¿Sí? Es como así la descripción. Entonces acá, estos requerimientos, esto simplemente llevaría, uno, una introducción. ¿Sí? Llevaría una introducción. La introducción, ¿cuál es el propósito del documento? ¿Cuál es la descripción general del propósito y alcance del documento? ¿Quiénes serán los lectores? ¿Vale? Es describir el documento como tal. ¿Vale? Dos, una descripción general, del proyecto. En esta descripción general del proyecto, ¿qué van a colocar en esta descripción general del proyecto? Van a colocar objetivos del proyecto. ¿Sí? Va a llevar los objetivos del proyecto. En este caso, ¿cuál es el propósito general de los objetivos que se esperan lograr con el proyecto? ¿Sí? Va a llevar el alcance, ¿sí? del proyecto. Esto ya lo hemos adelantado por allá en la definición del proyecto. ¿Se acuerdan que hicieron un documento de alcance o de definición? Es más o menos eso. 3. Requisitos funcionales. ¿Sí? Entonces acá en requisitos funcionales pueden ustedes colocar lista de historias de usuario. ¿Sí? Van a colocar las listas de historia de usuario. Y después viene la descripción de los requerimientos. ¿Vale? 3. 4. Requerimientos no funcionales. ¿Sí? En los requerimientos no funcionales, pues ustedes, como les dije, acá hay un documento que habla de, digamos, los describe de otra manera.
seguridad, capacidad, ¿sí? Ustedes los pueden hacer entonces de acuerdo a seguridad, de acuerdo a disponibilidad, etcétera. ¿Sí? Eso ya lo expliqué por allá, etcétera. Cuarto, vienen requisitos del sistema. Entonces acá viene investigación. Requisitos del sistema. Entonces acá ustedes van a comenzar a evaluar cuáles son los requisitos para que el sistema funcione. Entonces, para que el sistema funcione, ¿cierto? ¿En temas de qué? De hardware, no sé, un sistema. No sé, un equipo de tanto de memoria, de tanto de RAM, de tanto de disco duro, un navegador X, Y, Z, ¿vale? En temas de hardware. En temas de software, ¿qué necesitamos? Un navegador, si es web. Para de contar, un navegador con X y Y características. En temas de red, nada, conexión a Internet. Listo, eso es lo que necesitamos para que el sistema funcione. ¿Sí? En temas de digamos que bueno, no... interfaz. Esto lo vamos a hacer para que lo vayan adelantando. En temas de interfaz, como ustedes van a tener todo este tiempo para trabajar en temas de interfaz de usuario, acá quiero que ustedes vayan adelantando un tema interesante. En temas de interfaz de usuario, tiene que ir, digamos que un prototipo, diseño de prototipo del sistema. ¿Sí? Esto es más prototipo del sistema. Esto es más, hablando de prototipo, es, digamos que la interfaz visual, ¿sí? Esto es un tema visual, es como las iteraciones que va a tener el usuario. Por ejemplo, si yo entro a Mercado Libre y le doy en el botón de los productos, pues me están los productos. Si yo voy a Rappi y voy, ¿cómo es el flujo de Rappi para poder hacer un pedido? Así mismo ustedes tienen que entregar ese prototipo, ¿sí? Y eso se llama un Mac. Digamos que eso se llama, mira, acá lo vamos a poder definir. Eso se define en dos cosas. Uno que es el wireframe. Uno que es el wireframe. Me escribí mal acá. Entonces el wireframe es un diagrama visual que muestra la estructura de un proyecto o pieza tecnológica. Y se ve más o menos así. Se ve así. ¿Sí? Entonces es como más o menos cuál va a ser el comportamiento del software. ¿Sí? Esto. Entonces esto básicamente es en Macap, en una herramienta que se llama Macap, que se la recomiendo. Entonces, digamos que este es el prototipo que debe ir. ¿Sí? El prototipo, más o menos. De hecho, lo pueden hacer a mano. ¿Sí? Eso está definido en wireframe o está definido en Macap. O está definido en Macap. Entonces, un Macap es este. ¿Sí? Un Macap es este. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy clic acá, le doy clic allá, presentado como prototipo? ¿Sí? Entonces, un wireframe o un Macap. Macap. ¿Sí? Macap. Listo. En la interfaz de usuario. Por ejemplo, digamos que lo dejo acá a manera de opción, pero por ejemplo el flujo de navegación es importante también. ¿Sí? El flujo de navegación, hay herramientas que me permiten de una vez configurar el flujo de navegación. ¿Cuál es el flujo de navegación? Que es, por ejemplo, no sé, ingresemos a Mercado Libre. Ingresemos acá a Mercado Libre. Entonces, por ejemplo, en Mercado Libre, no sé, si yo quiero ver mis compras. Entonces, por ejemplo, hay un flujo que es mis compras, un flujo de navegación que es mis compras, entonces tengo que loguearme, colocar mi usuario y mi contraseña, después ir al botón mi compra, darle clic en mis compras, y acá en mis compras, pues poder ver las compras que uno ha realizado. ¿Sí? Que no, que por ejemplo quiero ver las notificaciones. Antes las notificaciones, inicio con mi usuario y mi contraseña, después le doy clic en siguiente y acá me va a arrojar en este botoncito, entonces bien diseñado, me va a mostrar las distintas notificaciones. ¿Sí? Entonces que no, que yo quiero modificar datos. Entonces tienes que ir acá a esta parte de acá, darle acá en datos, no sé, en datos, no sé, opiniones, bueno, no sé, por donde sea, entonces por ahí puedo cambiar datos. ¿Vale? Entonces, eso hace referencia al mapa de navegación. Entonces, el flujo de navegación, también llamado mapa de navegación. Mapa de navegación. Si esto lo adelantamos, adelantamos un montón de trabajo. ¿Vale? Adelantamos un montón de trabajo. Después vienen casos de uso. Los casos de uso se presentan de la siguiente manera. Entonces, los diagramas. Y esto va a ser investigación. ¿Listo? Esto va a ser investigación. Igual esto se va a nutrir
se va a seguir trabajando, este tema de casos de uso. Entonces miremos acá, voy a salirme un momentico acá. Por acá se habla, informe de evaluación de requerimientos, taller de metodología, infografía. Mira, elaboración de diagramas y plantillas de caso de uso del proyecto. Si ven, acá lo volvemos a ver, ¿vale? Elaboración de historias de usuario del proyecto. Mira, por acá volvemos a ver. Entonces, todo esto que estamos haciendo acá, en ese documento lo vamos a adelantar acá, mira. Pues vamos a tener un adelanto, ¿listo? Entonces, por eso les digo que eso lo pueden ir trabajando e ir nutriendo y hacen una entrega inicial y vamos haciendo las respectivas correcciones. ¿Listo? Entonces, esto básicamente se presenta, digamos que mediante una representación gráfica nomás de diagramas de uso. ¿Qué es un diagrama de uso? Un diagrama de uso es una cosa sencilla siempre y cuando tenga yo claro básicamente los requerimientos o la funcionalidad. Entonces, un caso de uso es esto. Un caso de uso no es más sino decir, este actor X va a poder realizar un registro de su usuario. Este actor X va a poder finalizar un evento. Entonces, ¿dónde los tenemos esos diagramas de caso de uso? Entonces, ustedes ténganlo por seguro, investigan ustedes sobre casos de uso y teniendo las historias de usuario y los requerimientos, ustedes lo pueden hacer fácil. ¿Sí? Si la tarea se hace bien acá. ¿Por qué? Porque el caso, la historia de usuario, por ejemplo, me dice el actor. Mírelo, estos dibujitos son los actores. En la misma historia de usuario me dice el caso de uso. Y cada ruedita de esto, mira, registrar satisfacción del cliente. Mira, acá dice, ¿sí? Esa es la acción, que es el mismo caso de uso. Entonces, eso por ahí. ¿Listo? Entonces les estoy diciendo lo que lleva ese documento. Diagrama de caso de uso. ¿Vale? Nada, hasta ahí llevaría ese documento. ¿Sí? Y hay otro diagrama, digamos que relacionado a los casos de uso. Esto se llama, de hecho, casos de uso y diagramas. Hay un diagrama que a mí me gusta harto y son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, ustedes lo vieron en la especificación de requerimientos y es cómo se van a procesar los datos dentro del sistema. ¿Sí? Y este se los dejo para investigar. ¿Sí? ¿Cómo digamos que se operan los datos dentro del sistema? ¿Cómo se van a operar los datos? ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar el sistema? Y eso me va a permitir tener más claridad del funcionamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, el funcionamiento del sistema, ¿qué pasa si esta persona ingresa y su correo o su contraseña están mal? Entonces, eso es una condición. Entonces, la condición me dice nada, se tiene que volver al flujo de registrarse. Listo, registra, entonces ahí sí puede ingresar al sistema y hace todo el flujo de datos. Y es interesante ese tipo de diagramas. Entonces, este documento es el de especificación de requerimientos de software. Si quieren, sáquenle una pantallita a esto, tómenle un screenshot, que se llama, o tómenle un screen, tómenle una pantalla, tómenle una foto a este documento de especificación de requerimientos de software. Igual, yo mañana les estaré subiendo la grabación. El objetivo, muchachos, es que ustedes trabajen en esas dos evidencias. Como les digo, básicamente, esas dos evidencias hacen relación a casi que toda la fase de análisis. Ya después, si ustedes quieren seguir entregando evidencias, pues vienen unas evidencias que son investigativas. Todas estas evidencias que se llaman taller son de taller. Después vienen unas evaluaciones de requerimientos. Digamos que después vienen otra investigación, una infografía. Esas son sencillas, ¿vale? Y acá ya viene un poquito complejo, pero si lo han investigado el otro año, pues vamos a llegar volando. ¿Listo? Eso es el trabajo. Con esto ya podríamos decir, listo, tenemos insumos para poder comenzar a construir el sistema. En la otra fase entramos a la fase de planeación. En la fase de planeación ya entramos a planear, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso que identificamos en la fase de análisis? No sé, preguntas. Preguntas. Los dejé callados. ¿Y eso porque
Bueno, entonces cerrando preguntas de las evidencias. Nada. Ah, bueno, mentiras, por ahí está Pedro Padilla. Pregunta. Profe, referente a los trabajos, pues prácticamente yo me quedé solo trabajando, ¿no? Entonces, debo seguir solo, ¿no? Solo. No hay manera de unir gente, pero sigan trabajando y esperamos el otro año saber con quiénes contamos. Lo que pasa es que es muy complejo ahorita porque todos dicen que sí, pero al final cuando van a tener que trabajar, no trabajan. Y como les digo yo, muchachos, que en este proceso de tecnólogo virtual y más de Lazo, pues muchos le cogen pereza porque de pronto no entienden, porque de pronto es un proceso autónomo, no es la metodología que debieron escoger, porque para una metodología virtual pues se tiene que tener mucho control del tiempo, mucho control de todo. Entonces, si no logran pues, hacer eso graves, ¿sí? Finalmente el otro año, muchachos, vamos a ver, digamos que afectación en que muchos no van a querer continuar. Espero que este no sea el caso, lo digo por experiencia en otras fichas. Otros también vienen ocupados y no les da el tiempo, pero ¿qué pasa con este programa formativo? Si ustedes se dan cuenta, casi que todas las semanas hay evidencias, sea bien del componente técnico o de otro componente. Entonces, pues si te colgaste un mes, pues vas a llegar que debes 10 evidencias, ¿sí? Entonces va a decir, no, pues ya no puedo hacer esto, ¿sí? Nada, los que tienen ahorita, los que en este momento están conectados y no están conectados y van a ver la grabación y deben muchas evidencias, pues yo les recomiendo que aprovechen ahorita lo que va a ser diciembre y enero, esta parte de diciembre y enero para que se pongan a ver las grabaciones y se comiencen a adelantar en las evidencias, ¿sí? Y de aquí a enero, finales de enero, lleguen adelantados con las evidencias. Es la manera. Si llegan a enero todavía y no se han adelantado, muchachos, comenzamos ya procesos debidos procesos, ¿sí? Planes de mejoramiento, citación a comité, cancelación de matrícula o condicionamiento de matrícula, bueno, todo ese proceso feo que a mí no me gusta. Entonces, pues nada, por ahora es simplemente los que, no tengo GAES, profe, pues nada, siga trabajando solo, porque no hay de otra, ya no hay forma de decirles, intenté hacer un trabajo distinto, pensé que de pronto estaban más comprometidos algunos, pero son muy pocos los que están comprometidos. Entonces, nada, seguir trabajando solos, sigan entregando el tiempo, créanme que esto es de aprovechar, este tecnólogo es de aprovechar y de meterle la ficha. Sí, esto es de meterle la ficha a estos procesos formativos. Su nivel de complejidad está en que es virtual y no hay quien esté ahí detrás tuyo. Tú eres el autónomo de aprender, el autónomo, simplemente nosotros somos instructores que venimos y evaluamos, hacemos seguimiento, explicamos un par de guías y ustedes son los que tienen que casi que hacer todo el trabajo. ¿Listo, Pedro? Gracias, profe. Gracias. Pance Vázquez. Buenas noches, profe y compañeros. Sobre el tema que estaba tratando ahorita con el compañero, pues yo todos los componentes personales y también pues cuando arranqué, pues los compañeros que estaban conmigo pues nunca me presentaron. Entonces ya pues se me relacionó con, estoy en otro grupo, pero por lo que le dije, por unos problemas personales, pero estoy colgado de esto, pero con ganas bastantes. Pero lo que acaba de decir, profe, es que yo puedo, de aquí a, como usted dice, de aquí a enero, lo que yo debo, no solamente con usted, sino con otros profesores, puedo alcanzar a realizarlo. ¿O cuál es su opinión? Claro que puede. Todo se puede, hermano, todo se puede. Créame que digamos que todo, en temas educativos todo se puede. Lo único que tiene que haber es compromiso y ganas. Esa es la receta. Usted tiene que tener compromiso y ganas y eso se puede. Listo, lo digo no en el sentido suyo también, pues como usted lo explica, sino que como yo he estado con pues, los otros instructores, entonces no sé cuál es la relación también ahí lo mismo. Con los otros instructores, igual, todas las evidencias van a estar activas para que entreguen. Entreguen evidencias. Entréguenlas. Listo, Entréguenlas que cuando lleguen en enero, el profe que llegue y los que lleguen tienen que evaluar las evidencias. Listo. Independientemente, pues ahí independientemente de que diga, lo hizo tarde, pero con tal es que No esté importa, realizado. no importa. Ustedes tienen hasta que se termine la fase para ponerse al día. Listo, profe. Solo que va a ser difícil por allá cuando se termine la fase a finales de febrero, ustedes decir, no, fue madre, debo 20 evidencias.
no, pues ya va a ser muy complejo entregarlas en 15 días. Pero van a tener Sí. diciembre y enero para que se pongan al día y trabajen sobre estas, y los que van al día y sigan trabajando sobre estas evidencias. Ah, listo, instructor. No, yo tengo varias evidencias y nada, sino que no las, por ejemplo, las que usted ha colocado, las primeras yo las tengo, sino que todo en inconvenientes personales y a la vez, pues cuando ya me trasladé con los nuevos compañeros, pues ellos ya habían entregado lo de ellos. Entonces yo quedé, pues entrego lo mío, pues, lo que yo he hecho. Sí, sí, sí. Entregue. Listo, muy amable, instructor. Listo, perfecto, dale. Hernando en Buenas noches, instructor. Lo que pasa es que me surgió una duda respecto a la evidencia anterior de formulación de recolección de información, porque ahí dice que hay que evaluar los requerimientos, pero entonces yo había hecho los requerimientos usando las historias pues de usuario, pero cuando definiste lo de los requerimientos funcionales y no funcionales, no tomaste después la parte de como tal de la función, sino como ¿cómo es que se llamaban? Déjame revisar un... no tomas después el nombre de la historia que era el registro de usuario, por ejemplo, o inicio de sesión o así, sino los criterios de aceptación que era que se podía completar el formulario de registro y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esa evidencia habría que tomar el Claro, nombre de la historia o el criterio de aceptación. lo que pasa es que si yo le digo a usted, el sistema debe permitir crear envío. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tiene que crear envío? Entonces, pues como hay un criterio de aceptación que me dice cómo se acepta esa historia de usuario, pues basado en el criterio de aceptación es que yo construyo el requerimiento. Listo, entonces La los historia de usuario requerimientos que hay que evaluar la prioridad, pues con toda esa matriz la técnica de urgencia que tú definías la clase pasada, son los requisitos funcionales y no los nombres de la historia. Ajá, correcto. Listo, muchas Digamos gracias. que la historia de usuario me puede redondear, de hecho, hasta 5 requerimientos, 10, 8, 3, ¿sí? Pero sí es mejor evaluar el requerimiento, porque es la acción del sistema. ¿Bien? Listo, muchas gracias, ya me quedó claro. Listo, perfecto. Perfecto. Listones. Diego Alejandro. Buenas noches para todos, instructor, ¿cómo está? Hola, Diego. Bien, sí, señor. Bueno, de antemano le pido disculpas, instructor, porque en las sesiones pasadas no me pude reunir, tal cual como lo mencionaba, a veces se presentan imprevistos y a veces es un poco complicado, pero bueno, estamos acá pendientes y adelantándome de todo lo que toca hacer. Frente a eso, instructor, pues hay unos procesos que nosotros no alcanzamos a participar y en el tema de la descripción del proyecto. Entiendo que pues ya el tiempo es corto, no sé si en algún caso podemos tener como ese espacio para hacerlo, para poder definir, ¿cierto? Las ideas de proyecto que nosotros pues teníamos y de esa manera continuar con las evidencias que nos hacen falta. No, pues si quieres agendemos esta semana, agendemos el viernes, el jueves. Sí, Ustedes me dicen cuándo agendamos un espacio. No, pues para mí estaría bien. Cualquier día de esta semana yo acomodo agenda y lo hacemos. Acomoden agenda y me escribes a mi WhatsApp y me dices, profe, puede, no sé, tal momento, si quiere programemos, puede ser mañana tipo, ¿qué le digo yo? 7 de la noche. Perfecto, mañana 7 de la noche. Agéndame ahí Listo. mi correo se me dé pena 99 @micena, pero crea la sesión en el calendario, ¿vale? Pena 99 @micena.edu.co. Listo. Entonces agéndame por el calendario, ¿vale? De Google, la sesión. Listo. O sea, por Chrome normal Sí, de mi Google correo Calendar, personal. sí. Sí, de tu correo Okay. Gmail, puede ser. Listo, perfecto. Entonces yo te envío la invitación. Para que me llegue la invitación, por. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Listo. Vale, Instructor. perfecto.
Bueno, listo, chicos. Entonces, nada, muchachos. Mañana les estaré subiendo la grabación. Nada, sin antes decirle, muchachos, que nada, gracias por este tiempito, pues que estuvimos ahí como socializando por plataforma, por este medio. Nada, lo único que resta, vamos a aprender por acá. Un segundito. Un segundito. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, por acá estoy. Lo único que resta, chicos, para no sé esto porque no me deja. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí, señor. Entonces, esto Señor. como que ojalá no me saque. Cuando prendo la cámara, yo no sé porque seguramente como trabajo desde el ¿qué? Desde el navegador. Entonces, cuando coloco un desenfoque o algo así, para que no vean el desorden que tengo atrás, se apaga. Entonces, nada, les decía que básicamente lo que buscamos los instructores del SENA es que, pues nada, existan más colegas, queremos más colegas del área de software. Hay bastantes oportunidades, hay trabajo en esta área, hay muchas oportunidades. Entonces, lo que resta básicamente decirles, muchachos, ya para finalizar el año escolar nosotros, digamos, en nuestros encuentros virtuales, es que sigan, no desistan, aprovechen esta oportunidad, sigan metiéndole la ficha, créanme que eso es una oportunidad positiva para la vida de ustedes. Se los digo yo porque yo aprendí SENA, pasé por todo el proceso formativo SENA, pude hacer mi pregrado, mi maestría, todo ese proceso formativo lo pude hacer gracias al SENA, ¿sí? El SENA me abre las puertas laborales, ahí puedo construir también mi experiencia laboral. Entonces yo soy de esas personas agradecidas con el SENA y lo que quiero es que otras personas también lo aprovechen. Entonces, por eso cuando una persona se retira, una persona desiste del proceso, uno dice, pero qué embarrada, porque pues no aprovechan la oportunidad. Obviamente sin dejar a un lado la empatía y entender que muchos de ustedes viven ocupados, que están atravesando de pronto dificultades familiares, personales, de salud. Y todas esas cosas son válidas, ¿sí? Todas esas cosas son válidas y a veces simplemente lo que toca es dejar a un lado las cosas, ¿sí? Por un tiempo. Pero espero que ese no sea el caso para muchos de ustedes y que más bien todas esas cosas los fortalezcan y vengan el siguiente año más motivados y con más ganas de aprender. ¿Qué pasa? Vuelvo y lo digo, yo siempre lo digo como desde que ingresé a ser instructor virtual. La formación virtual es muy difícil para ustedes y para nosotros. Para mí también la formación virtual me golpeó muy fuerte en el inicio. O sea, a veces no me logro acomodar y se dan cuenta que me he colgado en evidencias por lo mismo. Pero nada, es acomodarse, es leer, es investigar, es comprender, ¿sí? Es sacar tiempo que es lo más importante, comprar tiempo, que eso es lo más complejo para nosotros los seres humanos. ¿Cómo compramos tiempo? ¿Sí? Entonces, investigar sobre ese tema que nos está generando un poco de valencia, sobre cómo optimizar el tiempo en la formación virtual y no solamente pegarnos a lo técnico, sino también al lado humano, ¿no? Al lado que me fortalece como ser humano, de pronto en mi administración de los recursos propios. Entonces, nada, chicos, muchas gracias a ustedes, muy gentiles. Pues ustedes tienen mi número de WhatsApp, cualquier cosa yo les estaré informando, les estaré haciendo saber, estar pendiente de los anuncios. Recuerden que la plataforma queda activa, las evidencias quedan activas, ustedes pueden seguir subiendo sus evidencias. El material queda activo para que investiguen. Recuerden que hay material adicional por allá en las bibliografías, ustedes pueden ingresar y leer. Los que estén colgados en evidencia aprovechen este mes y medio para que se pongan al día, ¿vale? Vacaciones, tómense vacaciones, váyanse los que puedan, los que pronto trabajan, pues nada,
toca seguir trabajando, toca hacerle, pero si pueden tomarse un descanso, ir a visitar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tíos, a su pareja, a sus amigos, lo que puedan hacer, pues háganlo, ¿sí? También ese tiempo es valioso para esto, ¿sí? Este tiempo es valioso, este tiempo de diciembre, pues de enero, son tiempos para también compartir con la familia, de pronto todo el año ocupados, saquemos un espaciocito de esos festivos, si pueden hacerlo, para que también disfruten de esa compañía, ¿no? Y espero que tengan unas felices fiestas, que pasen rico, que pasen al lado de su familia, de sus seres queridos, amistades, su pareja, sus hijos, y tengan digamos, unos momentos que los alimenten espiritualmente y físicamente. Chicos, un abrazo y nada, muchas gracias y sigan así juiciosos, ¿listo? Estamos ahí en contacto. La buena para todos. Muy amable, instructor. Muy amable. Feliz Navidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Profe, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias. Bueno, chao, chao.